el papel del Papa, del Santo Padre. A menudo, queridos hermanos, se argumenta que la figura del Papa es una invención humana sin fundamento bíblico, pero ¿qué nos dice la Iglesia? ¿Qué nos dice las Escrituras y la tradición de la Iglesia? Exploraremos si la autoridad del Papa es un mandato divino o simplemente una construcción humana, basado totalmente en la Biblia, en la palabra del Señor y en el catecismo de nuestra Iglesia. La promesa de Jesús a Pedro en las Escrituras. Para entender el origen del Papa, debemos comenzar por la persona de Pedro. Por ejemplo, el Papa que tenemos actual, el Papa Francisco, es el sucesor del que pasó antes, y así traemos un puente desde que Jesús funda su iglesia hasta la actualidad. Uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. ¿Por qué Pedro es central en esta cuestión? Todo se remonta a un pasaje fundamental de las Escrituras, que es Mateo 16, 18, 19. Jesús, después de que Pedro confiesa que él es el Cristo, le dice lo siguiente: y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Con quién está hablando Jesús? Hago esta pregunta general para que cada uno de ustedes se la conteste. ¿Con quién está hablando Jesús en este versículo? ¿Verdad? Con Pedro. Es con Pedro directamente con quien Jesús está teniendo una conversación. Y por eso vamos a ir viendo cómo Jesús va a ir encomendando esta misión a Pedro. Y yo, Cristo le dice a Pedro, y yo te digo que tú, no se dice, y yo me digo que yo mismo, como hay muchos que dicen, ustedes lo saben, hay muchas sectas protestantes que dicen que no, que Jesús se dijo a sí mismo fue. Pero en las Escrituras en ninguna parte que un dedo hizo así para donde Jesús, o que Jesús dijo, y yo me digo yo mismo. No dice así. Repito, dice, y yo, o sea, Cristo, te digo, o sea, otra persona, te digo que tú, ven, está hablando con Pedro, con otra persona, que tú eres Pedro, o sea, piedra. Pedro significa roca, piedra. Y sobre esta roca, ven, significa roca. Incluso Pedro no se llamaba piedra, Petra o Pedro, no se llamaba roca. No se llamaba de esa forma, se llamaba Simón Bar Jona. Entonces Jesús anteriormente le cambia el nombre porque ya sabía, porque es Dios y sabe lo que le iba a encomendar a Pedro. Por eso le pone este nombre. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recuerden que no tiene ese, está hablando en singular. Si dijera mis iglesias, ahí sí dijéramos que Jesús tiene varias iglesias. Pero no es así. Jesús está hablando en singular en esta ocasión. Y le dice a Pedro, edificaré mi iglesia. Y las puertas de el Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las fuerzas del infierno. Ustedes ven que desde que la iglesia se fundó, tiene muchos, pero muchos problemas. Muchas tribulaciones, muchas mareas altas. Porque Jesús eligió pecadores para fundar su iglesia. Jesús no eligió gente santo, puros santos para fundar su iglesia. Incluso vimos como Pedro lo negó. Como Judas lo traicionó. Ven, ahí podemos ver que Jesús eligió pecadores para fundar su iglesia. Y si vamos estudiando las Escrituras y vamos creyendo a lo que el Señor está diciendo, vamos a ir entendiendo perfectamente lo que el Señor está diciendo y está haciendo.